¿Qué tal, gente? Esta noche vamos a explorar lo que realmente significaba ser la persona más poderosa del antiguo Egipto. Y no era solo sentarse en un trono dorado y que te abanicaran con plumas de avestruz. Era un trabajo complicado, a menudo aterrador, y seamos sinceros, tú probablemente no sobrevivirías ni a la primera semana. El nivel de estrés haría que tu jefe actual pareciera un gatito adorable. Así que, antes de acomodarte, dale a me gusta y suscríbete. Pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué hora es por ahí. Me gusta imaginar dónde están mientras viajamos en el tiempo. Ahora, apaga las luces. Quizás enciende un ventilador para ese sonido de fondo suave y comencemos nuestro viaje de hoy. El aire es espeso y huele a incienso, a natrón y a algo más. Algo antiguo y pesado. Estás en una cámara pequeña, apenas iluminada por una lámpara de aceite que hace danzar las sombras en las paredes de piedra caliza. Llevas puestas unas simples túnicas de lino blanco, tan finas que casi puedes sentir la brisa fresca que se cuela por las rendijas de la puerta. Tus manos sudan un poco, pero te esfuerzas por mantenerlas quietas sobre tu regazo. Afuera, un murmullo sordo, como el de una colmena distante, te recuerda que miles de personas esperan. No te esperan a ti, el hombre que eras ayer. Esperan al Dios en el que te convertirás hoy. Un sacerdote entra sin hacer ruido. Su cabeza afeitada brilla con el aceite ceremonial. No te mira a los ojos. Nadie lo hará de la misma manera a partir de hoy. Te hace un gesto y te pones de pie. Tus piernas se sienten extrañamente ligeras, como si no te pertenecieran del todo. Caminas por un pasillo oscuro y sales a la deslumbrante luz del sol de Karnak. El ruido te golpea, es un rugido de cánticos, de sistros, de vítores. La gente se agolpa, pero se mantiene a una distancia respetuosa, creando un camino viviente para ti. Sus rostros son una mezcla de asombro, reverencia y un miedo palpable. Tú eres su conexión con los dioses, el único responsable de que el Nilo inunde sus orillas, de que el sol salga cada mañana y de que las fuerzas del caos no devoren el mundo. Sin presión, claro. Tus promesas de campaña electoral son, literalmente, mantener el universo en funcionamiento. Llegas al estrado ceremonial. Tu padre, el faraón anterior, yace momificado en su gloriosa tumba en el oeste. Ahora es tu turno. Los sumos sacerdotes de Amón-Ra te esperan. Te quitan las sandalias y te ungen los pies, las manos y la frente con aceites perfumados. El líquido está frío y te provoca un escalofrío. Comienzan los largos y monótonos cánticos recitando tu nuevo linaje divino, conectándote directamente con Horus, el hijo de Osiris. Sientes cómo tu antigua identidad se disuelve con cada palabra, despojada capa por capa. Entonces traen las coronas. Primero, la de Seret, la corona roja del Bajo Egipto, una extraña pieza de cestería teñida con una protuberancia en espiral en la parte delantera. Te la colocan con una solemnidad que te hiela la sangre, pesa más de lo que parece. Luego traen la Hedjet, la corona blanca del Alto Egipto, con su forma de bulbo alargado. La deslizan con cuidado dentro de la corona roja. Este es el momento clave, el hecho histórico que todos conocen. La unión de las dos tierras en tu persona, simbolizada por la Shent, la doble corona. Ahora eres el señor de las dos tierras. El peso sobre tu cabeza es ahora considerable y te preguntas si el diseño no podría haber sido un poco más ergonómico. Seguramente lo ideó un sacerdote que jamás tuvo que llevarla puesta más de 5 minutos. Pero la ceremonia no ha terminado. El sumo sacerdote levanta un cetro y proclama tus 5 grandes nombres. Tu nombre de Horus, tu nombre de Nepti, tu nombre de Horus de oro, tu nombre de trono y tu nombre de nacimiento.
Ahora eres una entidad con 5 facetas, un ser complejo cuya humanidad queda relegada al último lugar. Te entregan el cayado y el mayal, los símbolos de pastor y de castigo. Son fríos y pesados en tus manos. Es aquí cuando sucede algo que nadie puede ver. Sientes una especie de descarga, una energía que fluye hacia ti desde la estatua del Dios. Es el Ka real, la fuerza vital divina que se infunde en ti. Ya no eres un simple mortal, eres el Horus viviente en la tierra, y con ese poder llega una soledad abrumadora. Estás rodeado de la élite de tu reino, pero estás completamente solo en tu nueva divinidad. Aquí es donde entra una curiosidad poco conocida. Esta prueba de vitalidad no es única. Si tienes la suerte o la desgracia de reinar durante 30 años, tendrás que demostrar tu valía física en el Festival Sed. Te obligarán a correr por un circuito ceremonial para demostrar a todos que todavía tienes el vigor para gobernar. Así que, además de gestionar una teocracia, defender las fronteras y evitar hambrunas, tienes que mantenerte en forma para una maratón ritual, pasados los 50. Fantástico. Y hablando de mantener el poder, los historiadores todavía debaten acaloradamente sobre la naturaleza de las corregencias. A veces, un faraón como tú nombraba a su hijo como cogobernante para asegurar una transición pacífica. Fue siempre una sabia planificación o a menudo una medida desesperada en tiempos de inestabilidad, una forma de decir: él es el siguiente, así que no intenten nada raro. Imagina el panorama. Tu padre, un Dios viviente, decide que tú también serás un Dios, mientras él sigue vivo. Ahora hay 2 soles en el cielo. La política de palacio debe ser de lo más relajada, sin duda. Nada como tener a otro Dios en la oficina de al lado para generar un ambiente de trabajo tranquilo y sin tensiones. Finalmente los cánticos cesan. El silencio que sigue es más atronador que el ruido. Te sientas en el trono por primera vez. La piedra es dura y fría. El pueblo ruge tu nombre, tu nuevo nombre. Pero tú ya no estás ahí del todo. Una parte de ti se ha ido para siempre, reemplazada por un deber tan vasto como el cielo del desierto. La corona no solo pesa sobre tu cabeza, te aplasta el alma. Sientes el peso de cada pirámide, de cada grano de arena, de cada plegaria. Eres el faraón, y es una pena inmensa. La oscuridad que te rodea no es la oscuridad pacífica del sueño. Es una negrura pesada, expectante, que se rompe mucho antes del amanecer por el suave roce de unas sandalias sobre la piedra. No tienes un despertador, tienes al sumo sacerdote de Ra, cuyo deber es asegurarse de que el Dios Rey se levante antes que el propio sol. No hay opción de darle al botón de snooze cuando tu principal responsabilidad es, literalmente, hacer que el día comience. Abres los ojos y la silueta del sacerdote se recorta contra la luz parpadeante de una única antorcha en el pasillo. No dice nada. No es necesario. El silencio está cargado de un protocolo milenario. Te levantas de tu cama, que es más bien una plataforma de madera ligeramente inclinada con un reposacabezas de piedra o marfil, un objeto que parece diseñado para garantizar que nunca duermas demasiado profundamente. El confort es un lujo mortal. La vigilancia es divina. Sigues al sacerdote a través de los pasillos silenciosos y fríos del palacio hasta la casa de la mañana, una capilla privada dedicada a tu purificación. Aquí, otros sacerdotes menores te esperan. El aire huele a agua fría y a natrón, esa sal purificadora que usan para todo, desde limpiar los templos hasta momificar tus antepasados. El ritual de lavado es metódico y despersonalizado. Te vierten agua fría del lago sagrado del templo sobre las manos, los pies y la boca.
Mientras lo hacen, recitan encantamientos para limpiar cualquier impureza mundana que hayas podido acumular durante la noche, como soñar que eras un simple granjero o que te comías un higo sin permiso. Te frotan con bolitas de natrón hasta que tu piel se siente tirante y estéril. No es un baño relajante, es una descontaminación ritual. Eres una vasija sagrada que debe ser pulida antes de poder contener el poder de los dioses. Una vez purificado, comienza la ceremonia de vestimenta, un proceso tan complejo que hace que prepararse para una boda moderna parezca un juego de niños. Eres una especie de muñeco sagrado y los sacerdotes son tus asistentes. Cada prenda es un artefacto con un profundo significado religioso. Primero, el shenty, el faldellín de lino plisado, tan blanco y fino que es casi transparente. Luego, las sandalias de oro. Te colocan el pesado collar usek, un enorme semicírculo de cuentas de oro y lapislázuli que descansa sobre tus hombros. Pesa una barbaridad y restringe tus movimientos, un recordatorio constante de tu yugo divino. Tienes más accesorios que una celebridad de hoy en día, y cada uno viene con su propio manual de instrucciones espiritual. A continuación, el maquillaje. Un sacerdote se acerca con una paleta de cosméticos. Con un delicado aplicador de marfil, te delinea los ojos con col negro. Y aquí está el hecho histórico que todos conocen. Este maquillaje no era solo por estética. El col, a base de galena, sulfuro de plomo, tenía propiedades antibacterianas. Los antiguos egipcios crearon, sin saberlo, un cosmético que estimulaba una respuesta inmunológica contra las infecciones oculares comunes en el Valle del Nilo. Estabas, en esencia, aplicándote una dosis baja de profiláctico para no acabar con una conjuntivitis terrible, algo que sin duda arruinaría tu aura divina. Finalmente, estás listo. Con la doble corona sobre tu cabeza y el cetro en tu mano, sales del palacio y caminas por la avenida procesional hacia el gran templo. El sol todavía no ha salido. Las estrellas del desierto aún brillan en un cielo de tinta. Eres la única persona en todo Egipto, aparte de los sacerdotes de más alto rango, con permiso para entrar en el Sancta Sanctorum del Dios. Es tu deber más sagrado. Llegas a la imponente puerta del santuario interior, sellada la noche anterior con una bola de arcilla húmeda estampada con el sello real. Rompes el sello, una prueba diaria de que la morada del Dios no ha sido profanada. Dentro, la oscuridad es total y el silencio, absoluto. El aire es denso con el aroma de milenios de incienso. Avanzas hacia el Naos, la capilla de oro que alberga la estatua del dios Amón-Ra. Con un susurro ritual, abres los pequeños cerrojos y las puertas del santuario. Allí, en la penumbra, se encuentra la efigie de oro del dios, de no más de 1 metro de altura. Y ahora comienza tu trabajo como el mayordomo de la deidad. Tu primera tarea del día es ser el asistente personal de un ídolo. Al menos este jefe no te interrumpe ni te pide informes de última hora. Le ofreces incienso para despertar sus sentidos. Realizas el ritual de abrir la boca, simbólicamente para que pueda comer. Le presentas ofrendas, pan, cerveza, carne, vino. No las come, por supuesto, pero se cree que absorbe su esencia espiritual. Luego, lo vistes. Le quitas la túnica de lino de ayer y lo vistes con una nueva, limpia y fresca. Lo adornas con joyas en miniatura. Lo unges con aceites perfumados. Eres un dios vistiéndote a ti mismo en otra forma. Y aquí va una curiosidad poco conocida. ¿Qué pasaba con toda esa comida divina? No se tiraba. Una vez que el dios había absorbido su esencia, la comida se convertía en ofrendas revertidas. Se retiraba del altar y se distribuía entre los sacerdotes del templo para su consumo. Así que, literalmente, el clero egipcio
Comía y Desayunaba. cenaba las sobras de los dioses. Un plan de comidas bastante exclusivo. Claro, aquí surge un debate académico fascinante. ¿Realmente hacías esto cada día? Los relieves y los textos sagrados insisten en que solo el faraón puede realizar este ritual. Pero, ¿y si estabas enfermo? ¿O en medio de una campaña militar en Siria? Los egiptólogos discuten si, en la práctica, el sumo sacerdote de Amón actuaba como tu representante la mayor parte del tiempo. ¿Te levantabas tú, el ser más poderoso de la tierra cada mañana antes del amanecer para vestir una estatua, o tenías un doble divino que se encargaba del trabajo sucio mientras tú te tomabas un té de hierbas en el palacio? Los registros oficiales, por supuesto, siempre dirán que fuiste tú. El papiro es muy discreto. Cuando terminas el ritual, justo cuando el primer rayo de sol atraviesa una abertura específica en el techo del templo e ilumina el rostro dorado del dios, cierras el santuario y lo vuelves a sellar. Has cumplido. El orden cósmico está a salvo. El sol puede continuar su viaje por el cielo. Ahora y solo ahora, después de haber servido a los dioses, puedes volver al palacio y pensar en tu propio desayuno. Tu jornada laboral acaba de empezar. Has cumplido con los dioses. Ahora te toca enfrentarte a los hombres, lo cual es, en muchos sentidos, bastante más complicado. Regresas a tus aposentos en el palacio, donde por fin te espera tu desayuno. Pero no te imagines un banquete tranquilo, mientras te sientas para comer un poco de pan de cebada, unos dátiles y miel. Tu chati, el visir, ya está de pie a una distancia respetuosa, con el primer fardo de rollos de papiro del día bajo el brazo. Él es tu primer ministro, tu jefe de personal y el hombre que realmente dirige el país. Tu comida es rápida, funcional. La divinidad no te concede el lujo de una digestión relajada. Terminado el bocado, te diriges al gran salón de audiencias. Te sientas en tu trono de cedro y oro, elevado sobre una plataforma para que todos puedan verte y para que tú puedas verlos a todos. El aire ya está cargado con el olor a papiro, a tinta de carbón y al sudor nervioso de los funcionarios y peticionarios que esperan su turno. Ante ti se despliega el motor del imperio, un ejército de escribas sentados en el suelo con las piernas cruzadas, sus paletas listas, preparados para registrar cada una de tus palabras, que son, por supuesto, ley. Tu visir se arrodilla, te saluda y comienza su informe. No hay gráficos ni resúmenes. Ejecutivos. Te lee un interminable rollo de papiro que detalla el estado de las dos tierras. El primer punto, los informes de los nomarcas, los gobernadores de las distintas provincias o nomos. El nomarca de Tinis informa de una cosecha de lino excelente, pero el de Elefantina se queja de que la inundación del Nilo fue un palmo más baja de lo esperado y que las raciones de grano podrían escasear en 8 meses. Tienes que decidir si envías grano de los graneros reales o si le dices que se las arregle. Es un cálculo constante entre generosidad y prudencia. Y entonces llega el verdadero dolor de cabeza, las disputas. Los nomarcas de los nomos 12 y 13 del Alto Egipto están enzarzados en una agria disputa por los derechos de agua de un nuevo canal de irrigación. Ambos afirman que el terreno les pertenece. Te presentan mapas dibujados en papiro, testimonios de ancianos del pueblo y presagios de los templos locales. Pensabas que las cenas familiares eran incómodas. Intenta mediar entre dos gobernadores poderosos que controlan sus propias milicias locales y que, si se sienten agraviados, podrían olvidarse de enviar los impuestos del próximo año. Tienes que emitir un juicio que parezca sabio, justo y, sobre todo, definitivo. A continuación, el informe de los grandes proyectos.
El arquitecto jefe de tu templo mortuorio en la orilla oeste te informa de que el envío de granito rojo desde las canteras de Asuán se ha retrasado por culpa de los vientos desfavorables en el Nilo. Y lo que es peor, los trabajadores de Deir el Medina, el pueblo de artesanos que construyen tu tumba, están descontentos. Y esto nos lleva a un hecho histórico muy conocido. Estos no son obreros dóciles. Los artesanos de Deir el Medina protagonizaron la primera huelga laboral registrada en la historia durante el reinado de Ramsés III. ¿El motivo? Sus raciones de grano, su salario, no habían llegado a tiempo. Así que ahí estás tú, un Dios viviente, teniendo que lidiar con negociaciones sindicales. Evitar que los artistas que están decorando tu casa para la eternidad dejen los pinceles y se crucen de brazos. El sol sube y el calor en el salón se hace sofocante. Es el turno de las peticiones individuales. Un soldado pide una parcela de tierra como recompensa por su servicio en Nubia. Una viuda acusa a su cuñado de haberle robado el burro que era su único medio de vida. Tienes que escuchar, parecer infinitamente sabio y emitir un veredicto. Tu palabra es la Corte Suprema. Si te equivocas, no solo cometes una injusticia, sino que alteras el Ma'at, el delicado equilibrio cósmico de orden y verdad que juraste defender. Para gestionar este torrente de información, tu burocracia tiene sus propios métodos. Y aquí va una curiosidad poco conocida. Algunos egiptólogos creen que los documentos oficiales se identificaban con un sistema de codificación por colores en los sellos de arcilla. Un documento sellado con arcilla negra podía significar que procedía de la tesorería, mientras que un sello rojo sobre el cordel del papiro podría indicar un informe militar urgente. Era su forma de marcar un correo electrónico como de alta prioridad, un sistema sutil para que tú, o más probablemente tu visir, supierais qué rollo de papiro leer primero. Y esto conduce directamente a un debate académico fundamental. ¿Cuánto de esto hacías tú realmente? Los relieves te muestran como el centro de todo, el juez supremo y el director ejecutivo. Pero el poder del visir era inmenso. Textos como las Instrucciones de Rekhmire, la autobiografía encontrada en la tumba de un famoso visir de la dinastía XVIII, detallan sus abrumadoras responsabilidades, desde supervisar los tribunales y la tesorería hasta gestionar todos los asuntos internos del reino. Eras un micromanager que aprobaba personalmente cada envío de grano, o más bien un presidente del consejo que establecía la visión general y dejaba que su CEO, el visir, se encargara de la gestión diaria. La verdad es que es un poco humillante. Eres un dios reencarnado, pero tu visir llega cada mañana con una lista de tareas que tienes que despachar. La tarde se alarga, los informes continúan. El estado de las guarniciones en la frontera con los libios, el inventario de los templos, los registros de los tributos llegados de Canaán. Sientes cómo la cabeza te da vueltas. Empiezas a echar de menos la tranquila soledad de la ceremonia del templo por la mañana. Al menos aquello era entre tú, una estatua de oro y un par de milenios de 1900 y tradición. Esto es papeleo. Un papeleo divino e interminable. Cuando el sol finalmente empieza a descender y la última audiencia concluye, no sientes una sensación de logro, sino de un aplazamiento temporal. Has domado a la bestia burocrática por un día más, pero sabes que mañana, al amanecer, después de despertar al dios, la bestia estará esperando de nuevo. Con otra montaña de papiros y problemas, has sobrevivido a la burocracia. Felicidades. Ahora empieza la parte realmente peligrosa de tu día. Crees que te retiras a la comodidad de tu hogar, pero el palacio no es un hogar, es un nido de intrigas mucho más sutiles y letales que cualquier disputa fronteriza. Dejas atrás el salón de audiencias y la atmósfera cambia.
El aire ya no huele a papiro, sino a perfumes caros, a flores y a una tensión tan palpable que casi podrías tocarla. Te diriges a los aposentos reales, el corazón del poder doméstico y, por lo tanto, el epicentro de la conspiración. La primera persona con la que te encuentras es tu esposa principal, la gran esposa real. Ella no es solo tu cónyuge, es una figura divina por derecho propio, a menudo tu propia hermana o medio hermana para mantener la pureza de la sangre real. Vuestra relación no es tanto un matrimonio como una alianza política. Ella se levanta cuando entras, su rostro una máscara de serenidad perfectamente maquillada. Intercambiáis saludos formales, pero detrás de sus ojos de col puedes ver el cálculo. Ella es la madre del presunto heredero, o al menos, la madre del hijo que ella quiere que sea el heredero. Cada una de sus palabras, cada sugerencia sobre un nombramiento o un proyecto, está diseñada para fortalecer la posición de su hijo y su propia facción dentro de la corte. Dejas sus aposentos y te adentras más en el complejo palaciego, hacia la zona que se conoce como el harén. Olvida las fantasías de otomanos y odaliscas. El harén egipcio, o Generet, es una institución económica y política formidable. Es una comunidad autónoma dentro del palacio con sus propios administradores, escribas y presupuesto. Aquí viven tus esposas secundarias, tus concubinas, tu madre viuda, tus tías, tus hermanas solteras y, lo más importante, todos tus hijos. Entras en los patios interiores y el murmullo de conversaciones se apaga de golpe. El silencio que se produce es más alarmante que el informe de un general sobre una batalla perdida. Es el sonido de docenas de personas, cada una con sus propias esperanzas y resentimientos, de parecer inofensivas mientras calculan las probabilidades de sus propios hijos. Miras a los niños. Un grupo de príncipes jóvenes juega con carros de madera en miniatura y soldados de arcilla. Parecen inocentes, pero sabes que en 20 años uno de ellos podría ser un general leal, otro un sacerdote ambicioso, y un tercero podría estar planeando cómo asesinar a sus hermanos para reclamar el trono que tú ahora ocupas. Cada esposa menor sueña con que su hijo sea el elegido, y algunas no se conforman con soñar. Esto te lleva a pensar en el hecho histórico que te quita el sueño, la conspiración del harén contra Ramsés III. No es un cuento de advertencia, es una posibilidad real y documentada. Una de tus esposas secundarias, una mujer llamada Tille, conspiró con jueces, administradores del harén y oficiales del ejército para asesinarte durante un festival y colocar a su hijo, Pentawer, en el trono. El plan era sofisticado e involucraba magia negra y una rebelión interna. El complot fue descubierto en el último momento, y los documentos del juicio, el papiro judicial de Turín, detallan fríamente los nombres de los conspiradores y sus terribles castigos. Vives con la certeza de que las sonrisas que recibes en estos pasillos podrían ocultar los planes más oscuros, y las amenazas no son solo físicas. Aquí entra una curiosidad poco conocida de la vida egipcia: las cartas a los muertos. La gente común escribía cartas en cuencos de cerámica o papiros a sus fallecidos, pidiéndoles que usaran su influencia en el más allá para resolver problemas terrenales, como curar una enfermedad o castigar a un enemigo. Ahora imagina eso en el contexto del palacio. Tu ambicioso medio hermano no necesita contratar a un asesino. Simplemente puede escribir una carta muy sentida a tu divino padre, ahora en el campo de juncos, quejándose de tu mala gestión y pidiéndole amablemente que interceda ante los dioses para que sufras un pequeño accidente. No solo tienes que vigilar las dagas en la oscuridad, sino también el correo dirigido al inframundo. Tus propios hermanos son un problema andante.
Tú eres el Horus viviente. ¿Y ellos qué son? Son los hombres que estuvieron a un latido de ser tú. Tienes que mantenerlos cerca, darles títulos prestigiosos, pero huecos como portador del abanico a la derecha del rey o supervisor de los caballos reales, lo que les permite disfrutar del lujo, pero los mantiene alejados del poder real. Cada uno de ellos es un recordatorio andante de una posible guerra civil. Esto te hace mirar de nuevo a tu gran esposa real, cuya influencia es un tema de acalorado debate entre los historiadores del futuro. ¿Era la reina una figura mayormente ceremonial, la portadora del próximo heredero, o era una auténtica socia en el poder, capaz de dirigir sus propias propiedades, influir en la política exterior y actuar como regente? Mujeres como Hatshepsut, que se convirtió en faraón, o Nefertiti, cuyo estatus era casi igual al de Akenatón, demuestran que era posible. Pero ¿dónde se sitúa tu esposa en ese espectro? Cuando te sugiere que su hermano sería un excelente candidato para el puesto de sumo sacerdote de Ptah en Memphis, ¿es una recomendación genuina o una jugada de poder para consolidar el control de su familia sobre los centros religiosos clave? Es el juego de confianza definitivo, con el reino como tablero. La noche cae sobre Tebas. Te retiras a tus cámaras privadas, pero el descanso es una ilusión. La comida es probada por catadores por si contiene veneno. Guardias de confianza vigilan tu puerta, pero ¿en quién puedes confiar realmente cuando los conspiradores contra Ramsés III eran sus propios mayordomos y oficiales? Te acuestas en tu incómodo reposacabezas de marfil, diseñado para mantenerte alerta incluso en el sueño. El palacio no es tu fortaleza, es tu jaula dorada, y mientras intentas dormir no puedes evitar escuchar los susurros en los pasillos y preguntarte cuál de tus seres queridos reza por tu larga vida y cuál reza por tu muerte. Has escapado de los enredos de tu familia y de las trampas de la burocracia, pero ahora te enfrentas a una presión mucho más sutil y omnipresente. Es la sensación de ser observado constantemente, no por espías o asesinos escondidos en las sombras, sino por los dioses. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento es, en teoría, visible para las deidades que te pusieron en este trono. Eres el único puente entre el reino de los mortales y el plano divino, y el tráfico sobre ese puente nunca se detiene. Este deber se resume en una sola palabra, Ma'at. Y Ma'at es mucho más que justicia o verdad. Es el orden fundamental del universo, el principio que asegura que el sol salga, que las estrellas sigan sus cursos, que el Nilo inunde las tierras en la estación correcta y que el caos, personificado por la serpiente Apep, no devore la creación. Tu trabajo, por encima de todo, es mantener ese equilibrio. Si fallas, no es que te enfrentes a una mala crítica en los anales, es que el mundo podría literalmente terminar. Es como ser el único técnico de soporte de todo el cosmos. Si algo va mal, desde una mala cosecha hasta una plaga de langostas, todos asumirán que es porque no has realizado el ritual correcto. Por eso tu calendario está repleto de una interminable sucesión de festivales y ceremonias. No son fiestas opcionales, son citas de mantenimiento cósmico. Tienes que presidir el hermoso Festival del Valle, en el que la gente visita las tumbas de sus antepasados. Tienes que liderar los ritos agrarios de Min, el dios de la fertilidad, para asegurar buenas cosechas, y luego está el gran festival de Sokar, el dios de la muerte y la oscuridad, un evento sombrío y complejo para asegurar que el inframundo funcione correctamente. Cada festival tiene su propia liturgia, sus propios gestos precisos, sus propias ofrendas. Un error, una palabra mal pronunciada o una ofrenda impura no es solo un error protocolario, es una brecha en el muro que mantiene a raya a las fuerzas del caos.
El más grande y visible de estos deberes es el hecho histórico conocido como el Festival de Opet. Esta es la principal fiesta de Tebas, un espectáculo que dura casi un mes. Esencialmente, es la visita familiar de los dioses. Las estatuas sagradas de Amón, su consorte Mut y su hijo Khonsu se sacan de su santuario en el templo de Karnak y se colocan en barcas ceremoniales doradas. Tú, el faraón, caminas a la cabeza de una procesión masiva, mientras estas barcas son arrastradas por la avenida de las Esfinges o transportadas por el Nilo hasta el templo de Luxor, a unos pocos kilómetros al sur. Todo el pueblo de Tebas se alinea en la ruta, celebrando, cantando y festejando. El propósito es que Amón de Karnak se fusione con su otra forma, Amón de Luxor, para rejuvenecer su poder y, por extensión, el tuyo. Es la fiesta más importante del año y tú eres el maestro de ceremonias, el anfitrión y el principal participante. La presión salga para que todo es inimaginable. Esta responsabilidad constante genera un miedo muy real a la ira divina. No es un concepto abstracto. Cuando llega la noticia de una plaga en una ciudad del delta, o cuando una tormenta de arena sin precedentes azota una caravana en el desierto, tu primer pensamiento no es logístico o económico. Tu primer pensamiento es: ¿a qué Dios he ofendido? ¿Fue el incienso de ayer de menor calidad? ¿Me distraje un segundo durante el himno a Ra? Vives en un estado de ansiedad espiritual, donde cualquier desastre natural o militar se interpreta como un juicio personal sobre tu piedad y tu competencia como Rey Dios. Para contrarrestar las amenazas, no solo debes apaciguar a los dioses, sino también atacar activamente a tus enemigos en el plano mágico. Aquí entra una curiosidad poco conocida: los textos de execración. Se trata de una forma de magia ritualizada. Los nombres de los enemigos de Egipto, reyes hititas, jefes tribales libios, príncipes nubios, rebeldes e incluso egipcios traidores, se escribían en figurillas de arcilla que representaban a un prisionero atado, o en vasijas de cerámica. Luego, en una ceremonia solemne, tú o un sacerdote actuando en tu nombre rompíais ritualmente estos objetos. La idea era que, a través de la magia simpática, la destrucción del nombre en la estatuilla causaría la destrucción o el debilitamiento del enemigo real. Olvídate de enviar una nota diplomática de protesta. Tu política exterior incluye escribir el nombre de tu rival en una vasija y luego disfrutar del satisfactorio sonido que hace al romperse en 1000 pedazos. Pero, ¿crees en todo esto realmente? Esta es la raíz de un profundo debate académico. ¿Hasta qué punto los faraones creían personalmente en la compleja teología del Estado? ¿Y hasta qué punto la veían como una herramienta indispensable de control político y social? Un faraón como Akenatón, que desechó todo el panteón en favor de un solo dios, el Atón, fue claramente un creyente, pero era la excepción. O muchos faraones albergaban dudas privadas mientras representaban su papel en público con impecable devoción. Mientras recitas un himno de 3000 años de antigüedad, pidiendo a un dios con cabeza de halcón que venza a una serpiente demoníaca, hay una parte de tu mente que se pregunta si todo esto no es más que un teatro magnífico y necesario para mantener a la población unida y temerosa. La presión para creer, o al menos para proyectar una fe inquebrantable, es tan pesada como la propia doble corona. Esta dependencia de lo divino te convierte en un prisionero de los presagios. Todo es una señal. El nacimiento de un ternero con 2 cabezas en Memphis, un eclipse lunar, un sueño particularmente vívido que tuviste anoche. Los sacerdotes lectores, los expertos en interpretar la voluntad divina, analizan estos eventos y casi siempre concluyen que se requiere un ritual de apaciguamiento.
Un ritual que, por supuesto, implica costosas ofrendas de ganado, grano y oro a su templo. Un pájaro deja caer sus excrementos sobre tu hombro durante una aparición pública. Para un mortal es una molestia. Para ti es una reunión de emergencia de 2 días con el clero para determinar si es un presagio de una buena inundación o si los dioses simplemente están gastando una broma a tu costa. Al final del día, cuando te retiras a tus aposentos y miras por la ventana el cielo nocturno, no ves solo estrellas, ves a los infatigables, los millones de ojos de los dioses que navegan por el firmamento en sus barcas celestiales. Ellos son los testigos eternos de tu reinado. No puedes fichar al salir del trabajo. Tu actuación está siendo juzgada constantemente en la balanza cósmica contra la pluma de Maat, y mientras te hundes en un sueño inquieto, solo puedes esperar que, cuando llegue el juicio final, tu corazón no pese más que esa pluma. Después de las tensiones del panteón y de la política, llega la hora de la cena, otro campo de batalla disfrazado de comida. No te sientas a una mesa larga con tu ruidosa familia. La mayoría de las veces comes solo, o quizás con la compañía silenciosa y vigilante de tu gran esposa real. La comida es otro ritual, una demostración de la abundancia del reino y de tu poder sobre la naturaleza. La mesa, o más bien la serie de pequeñas mesas bajas frente a ti, está cargada con una variedad con la que un campesino solo podría soñar. Pato asado, costillas de buey, pescado del Nilo, granadas, higos, uvas y pasteles de miel tan dulces que te duelen los dientes solo de mirarlos. A tu lado, jarras de cerveza espesa y vino de los mejores viñedos del delta. Es un festín para un dios, pero no puedes tocar nada. Aún no. Primero, el espectáculo de la seguridad. El miedo al veneno es tu compañero constante. Tu conspiradora esposa secundaria, Tille, intentó usar magia negra, pero otros son menos sutiles. Así que cada plato que se te presenta ya ha pasado por un riguroso control. El probador entra en escena. No es un sirviente cualquiera, sino un oficial de confianza que tiene el dudoso honor de probar cada plato y cada bebida antes que tú. Coge una porción de la carne, un trozo de pan, un sorbo de vino. Luego, esperas. Lo observas con una calma estudiada, manteniendo una conversación trivial, mientras una parte de tu cerebro está calculando el tiempo de reacción de la belladona. Es tu mejor amigo y al mismo tiempo tu detector de venenos personal. Esperas que tenga un estómago de hierro, tanto por su bien como por el tuyo. Solo cuando ha pasado un tiempo prudencial y él sigue de pie y con buen aspecto, te permiten empezar a comer. Además del veneno, está la cuestión de la pureza ritual. No puedes comer cualquier cosa. Tu dieta está llena de tabúes religiosos. Aquí, el hecho histórico conocido es tu aversión obligatoria al pescado. Como faraón, eres la encarnación de Horus. El archienemigo de Horus es su tío Set, quien asesinó a su padre, Osiris. Según una versión del mito, después de que Set desmembrara el cuerpo de Osiris y lo esparciera por Egipto, un pez se comió una parte crucial de su anatomía. Por lo tanto, comer pescado sería, en cierto modo, fraternizar con las fuerzas del caos y la traición. El pescado es para la gente común. Tú estás por encima de eso, así que mientras tus súbditos disfrutan de la abundante perca del Nilo, tú te tienes que conformar con la ternera. Y aunque la comida es abundante, no es necesariamente saludable. Aquí es donde una curiosidad poco conocida revela la frágil humanidad detrás del dios. El análisis de las momias reales ha demostrado que la élite egipcia sufría de problemas de salud muy modernos. La dieta rica en grasas animales, miel y pan provocaba arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias. Además,
El pan egipcio, molido en molinos de piedra, estaba lleno de arena y partículas de roca, lo que desgastaba los dientes de forma terrible. Muchas momias reales, incluida la de Amenhotep III, muestran abscesos dentales severos que debieron de causar un dolor atroz y podrían haber provocado infecciones mortales. Eres un dios en la tierra, pero tus arterias están más obstruidas que un canal en época de sequía y tu dentadura es un desastre. Esperas que el más allá tenga un buen plan dental. Esto plantea un interesante debate académico. Las lujosas comidas que se ven en los relieves de las tumbas reflejan la dieta diaria del faraón o son una lista de deseos idealizada para la eternidad. Los muros de tu tumba muestran montañas de ofrendas, pero los arqueólogos debaten si tu almuerzo de cada día era realmente un festín de orix asado y grulla, o si, como la mayoría de los egipcios, te sustentabas principalmente con pan, cerveza y algunas verduras, reservando la carne para los festivales. Miras el pato asado que tienes delante y te preguntas si esto es la norma o una ocasión especial. El contraste entre la propaganda eterna y la realidad mundana es un misterio que los historiadores aún intentan resolver. Cada bocado es también un acto político. El vino procede de los viñedos de un nomarca al que favoreces. Los bueyes han sido criados en las fincas del templo de Amón, cuyo sumo sacerdote te apoya. El gobernador del oasis de Sigua te envía una caja de los dátiles más finos del desierto. ¿Es un regalo sincero o un recordatorio de que controla una ruta comercial vital y que deberías aprobar su solicitud de presupuesto? Aceptar el regalo de alguien crea un vínculo. Rechazarlo es un insulto. Tu cena no es una comida, es una red de favores y obligaciones. Te comes el dátil, es dulce, pero tiene un regusto a chantaje político. Finalmente, la comida termina. Estás lleno, pero no satisfecho en el sentido humano. Has sobrevivido a un acto que para la mayoría es un placer, pero que para ti es un riesgo calculado. Y mañana te espera otra vez. Una vez que has navegado los peligros de la cena, debes enfrentarte al público. No puedes gobernar desde las sombras. Tu pueblo necesita verte, sentir tu presencia divina. Una de las formas más comunes de hacerlo es a través de la ventana de las apariciones. Es un balcón que da a un gran patio del palacio. Te vistes con toda tu parafernalia, la corona, el collar usek, brazaletes de oro. Te asomas y la multitud de abajo estalla en vítores. Desde allí, recompensas a los funcionarios leales arrojándoles collares de oro y otros regalos. Parece un trabajo fácil, unos minutos de saludar y sonreír, pero es una actuación agotadora, un recordatorio de que nunca eres una persona, siempre eres un espectáculo. El verdadero suplicio, sin embargo, son las procesiones y festivales al aire libre. Tú eres la encarnación del dios solar, Ra, lo cual es muy apropiado, porque a menudo sientes que estás de pie sobre la superficie misma del sol. Imagina que es el festival de Opet. Tienes que liderar la procesión durante horas bajo el sol tebano, que puede alcanzar temperaturas brutales. Llevas una corona pesada, la kepresh, o corona azul, hecha de cuero o tela endurecida y tachonada con discos de oro. Vistes múltiples capas de lino fino, que no transpira nada bien. El sudor te corre por la espalda, pero tu rostro debe permanecer sereno, divino, con una leve sonrisa en los labios, como si el calor y el peso no te afectaran. Es el máximo ejercicio de autocontrol. No solo caminas, a menudo te llevan en un palanquín dorado, portado por nobles. No puedes recostarte ni adoptar una postura cómoda. Debes permanecer erguido, inmóvil, durante horas, mientras el palanquín avanza al ritmo lento de los cánticos. Miles de ojos están fijos en ti, analizando cada gesto. Si pareces cansado, es un mal presagio. Si pareces aburrido, es un insulto a los dioses.
Tu cuerpo te duele, tus músculos están tensos, pero proyectas una imagen de poder eterno y sin esfuerzo. Esto nos lleva al hecho histórico del hermoso Festival del Valle, otra fiesta tebana agotadora. En esta, la estatua de Amón cruzaba el Nilo para visitar los templos mortuorios de tus predecesores en la orilla occidental. Era una celebración que unía a los vivos con los muertos, y tú eras el mediador principal, realizando los ritos para honrar a tus antepasados. Un evento solemne, público y físicamente demoledor. Dada la cantidad de apariciones necesarias, surge una curiosidad poco conocida: la posible utilización de sustitutos. Para ceremonias menores en ciudades lejanas o durante partes menos cruciales de un festival de varias semanas, es plausible que se utilizara una estatua tuya, tallada a tamaño real y vestida con ropas reales, como representante. La gente no la vería como un fraude, sino como un recipiente para tu Ka, tu espíritu divino, que podía estar en varios lugares a la vez. Es el antiguo equivalente a enviar un holograma a una reunión. Tienes un festival importante en el Delta y una escaramuza en la frontera de Nubia al mismo tiempo. No puedes estar en todas partes, así que envías a tu doble de acción una versión de granito de ti mismo, con una expresión muy digna. Probablemente sea más expresivo que tú después de 6 horas bajo el sol. Esto alimenta un debate académico sobre el nivel de interacción entre el faraón y su pueblo. Las representaciones oficiales te muestran siempre distante, elevado, una figura sobrehumana. Pero, ¿era siempre así? ¿O había momentos para una conexión más directa? Los relieves te muestran como una figura de 3 metros de altura, aplastando heroicamente a tus enemigos. La realidad es que mides 1,70. Estás sudando a mares, y tu principal preocupación es si la correa de tu sandalia de oro aguantará hasta el final del desfile. La brecha entre la imagen pública y la realidad privada es más ancha que el propio Nilo. Algunos textos hablan de peticionarios que apelan directamente a ti, lo que sugiere que, en ocasiones, podía ser más accesible. Pero ¿con qué frecuencia? ¿Y bajo qué circunstancias? La maquinaria de propaganda del Estado se aseguraba de que, en 1600, la historia siempre parecieras remoto e intocable. Al final del largo día, la ceremonia concluye. Eres escoltado de vuelta al palacio, deshidratado, agotado, con los músculos doloridos por mantener una pose antinatural durante horas. El rugido de la multitud se desvanece, reemplazado por el silencio de tus aposentos. Los sirvientes te quitan la pesada corona y el collar. El alivio es inmediato e inmenso. Te has quitado el disfraz. Has proyectado con éxito una imagen de poder y calma divinos. Pero el esfuerzo que ha costado ha sido enteramente y dolorosamente humano. La noche cae sobre el palacio, pero no trae consigo la paz. El silencio de los pasillos de piedra, que durante el día estaban llenos del murmullo de los funcionarios, ahora se siente tenso y expectante. Cada sombra que danza a la luz de las antorchas parece alargarse, tomar formas extrañas. Durante el día, tus enemigos usan la burocracia y la intriga. Por la noche, sus métodos pueden volverse mucho más directos. Tu paranoia, esa compañera constante, se agudiza en la oscuridad. El palacio deja de ser un centro de poder para convertirse en una trampa potencial. Tu círculo más cercano es, irónicamente, tu mayor fuente de preocupación. Ya has visto la ambición en los ojos de tus esposas y hermanos. Ahora, en la intimidad de la noche, esa ambición se siente más amenazante. Miras a tu hijo mayor, el heredero que has designado. Le estás enseñando a gobernar, a luchar, a ser un faraón, pero está aprendiendo demasiado bien. Se está impacientando por ocupar tu lugar. Le enseñas a usar la espada y a comandar un ejército, habilidades esenciales para su futuro.
Solo esperas no estar entrenándolo con demasiada eficacia y que no decida que el examen final consiste en practicar contigo. Estás rodeado de los Medjay, tu guardia de corps de élite, mercenarios nubios famosos por su lealtad y ferocidad. Se paran, imponentes y silenciosos, en cada puerta. Deberían hacerte sentir seguro, pero la lealtad tiene un precio. Cada guardia que pasas, cada rostro impasible, te está protegiendo o te está vigilando para otros. Analiza sus miradas, su postura. ¿Ese ligero tic en el ojo es cansancio o es una señal? La paranoia te convierte en un experto en un lenguaje corporal que quizás ni siquiera existe. Esta no es una fobia irracional. Está basada en un sólido hecho histórico. El asesinato de Amenemhat Pin, fundador de la dinastía 12. Su muerte es el tema de una de las obras más famosas de la literatura egipcia, las Instrucciones de Amenemhat. En el texto, el fantasma del rey asesinado le habla a su hijo y heredero, Senusret I, describiendo con escalofriante detalle cómo fue atacado por la noche, en su cama, por sus propios guardias. Confía en ningún hermano, no conozcas amigo, advierte el fantasma. Aquel que comió mi comida levantó tropas en mi contra. Este texto se convirtió en una lectura obligatoria para los escribas en formación, una lección política eterna para los futuros reyes. La traición más peligrosa proviene siempre de aquellos a quienes más has ayudado. Para combatir este miedo, no solo confías en los guardias, recurres a una segunda línea de defensa, la magia. Aquí reside una curiosidad poco conocida sobre tu seguridad personal. Tu ropa de cama tiene pequeños amuletos cosidos en los dobladillos. Alrededor de tu dormitorio, en nichos en las paredes, se colocan ladrillos mágicos, objetos rituales inscritos con hechizos para protegerte de las amenazas nocturnas, tanto físicas como sobrenaturales. Tienes amuletos del ojo de Horus por todas partes para repeler el mal. Cuentas con los soldados mejor entrenados del mundo conocido, pero aún así dependes de un puñado de amuletos y un ladrillo encantado para pasar la noche. Es el equivalente divino a revisar si hay monstruos debajo de la cama antes de dormir. Esta atmósfera de miedo constante inevitablemente moldea tu reinado. Y aquí, los historiadores debaten su verdadero impacto. ¿Hasta qué punto esta cultura de la paranoia influyó en la política de Estado? Las monumentales construcciones de los faraones no eran solo actos de piedad, sino también una forma de propaganda interna. Proyectos masivos diseñados para mantener ocupados a nobles potencialmente rebeldes y proyectar una imagen de poder tan abrumadora que nadie se atreviera a desafiarte. ¿Eran los grandes templos de Karnak y Luxor una ofrenda a los dioses o una advertencia para tus rivales? Quizás ambas cosas. El miedo puede ser un gran motivador para construir. Un asesinato no siempre es una daga en la oscuridad. Puede ser un veneno lento que se disfraza de enfermedad. Puede ser un accidente durante una cacería en el desierto. El gran supervisor de las cacerías reales, que casualmente es tu cuñado, te invita a una emocionante cacería de leones. Tienes que rechazarlo educadamente, porque no estás seguro de si la cacería real es para el león o para ti. De repente, una velada tranquila leyendo rollos de papiro sobre los niveles de grano parece una opción mucho más atractiva y segura. Al final, te acuestas en tu duro reposacabezas de piedra. El sueño no es un refugio, es el momento de máxima vulnerabilidad. Cierras los ojos, pero tu mente sigue activa, repasando amenazas, analizando conversaciones. Cada crujido del suelo del palacio es una posible amenaza. Ser un dios es agotador. Ser un dios paranoico es una pesadilla sin fin. La rutina de paranoia y rituales se ve destrozada por la cruda realidad de la política internacional.
Un día la paz se rompe. Un mensajero llega desde la frontera cubierto de polvo y al borde del agotamiento. Hay problemas. Tribus libias están asaltando los oasis del oeste. O, peor aún, los hititas, tus rivales eternos, están moviendo tropas en Siria. La maquinaria burocrática que gestionas cada día se transforma ahora en una máquina de guerra. Y tienes que tomar una decisión terrible. ¿Lideras el ejército tú mismo o te quedas en Tebas y envías a un general? Ambas opciones son un infierno personal. La primera opción es la que favorece tu departamento de relaciones públicas. Es la imagen que cultivas en los muros de los templos, el hecho histórico por excelencia. Ramsés II, en la batalla de Kadesh. Los relieves te muestran como un héroe sobrehumano, con tu carro de guerra dorado cargando sin ayuda contra miles de soldados hititas, tus flechas derribando enemigos como si fueran moscas. Eres el toro poderoso, el guerrero invencible. Esa es la historia oficial, la que todo niño egipcio aprenderá. Pero la realidad es aterradora. Estás en tu brillante carro de oro, llevando una llamativa corona azul. Se supone que debes inspirar a tus tropas, pero también eres el objetivo más visible de todo el campo de batalla. Es como llevar un cartel de neón que dice «Dispárame aquí», hecho de oro y lapislázuli. Eres un dios, sí, pero descubres que las flechas enemigas no suelen hacer distinciones teológicas. La segunda opción es a menudo la más sensata, especialmente si ya no tienes la juventud de tu lado. Designas a tu mejor general, le das el mando del ejército del dios Amón y lo despides con una gran ceremonia. Y entonces empieza la tortura de la espera. El destino de tu reino, tu legado, la vida de miles de tus soldados, todo depende de lo que suceda a cientos de kilómetros de distancia. No hay informes en tiempo real. Las noticias viajan a la velocidad de un corredor o de un barco. Pueden pasar semanas, incluso meses, antes de que una noticia fragmentaria y posiblemente desactualizada llegue a tus oídos. La incertidumbre te corroe por dentro. Una vez que la campaña termina, el ejército regresa. Y con ellos viene una curiosidad poco conocida de la guerra egipcia: los anales de campaña. Los escribas militares no solo registraban las batallas, sino que llevaban un inventario meticuloso de todo. Te presentan un informe detallado, un papiro que es una mezcla de diario de guerra y hoja de cálculo. Enumera cada ciudad conquistada, la cantidad de ganado saqueado, las armas capturadas y, sí, el número de prisioneros tomados y las manos cortadas de los enemigos muertos para contarlos. Es el informe de contabilidad más estresante y macabro que jamás recibirás. La imagen del faraón guerrero es tan potente que los historiadores debaten constantemente su veracidad. ¿Era el faraón realmente un comandante en primera línea o era una figura simbólica mantenida a salvo en un puesto de mando en la retaguardia mientras los generales hacían el trabajo sucio? La propaganda era esencial. Tu general regresa de Canaán y te informa de tu gloriosa victoria. Tú no estuviste allí, pero asientes sabiamente. Los escultores ya están diseñados los relieves que te mostrarán aplastando personalmente al jefe enemigo, a pesar de que pasaste esa semana lidiando con una escasez de grano en Memphis. La verdad de la batalla de Kadesh de Ramsés II, por ejemplo, probablemente fue mucho más cercana a un empate caótico que a la victoria aplastante que él describió. Fue quizás una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia. Tanto si ganas como si pierdes, las consecuencias son enormes. Una victoria significa planificar un desfile triunfal, otra aparición pública agotadora. Distribuir el botín entre los templos y los soldados para mantenerlos contentos. Y decidir qué hacer con miles de prisioneros de guerra. ¡Felicidades! Has ganado. Ahora tienes que alimentar a 10.000 prisioneros.
escuchar a cada noble exigir su parte del botín y financiar una nueva y masiva ampliación del templo de Karnak para agradecer a Amón la victoria que te concedió. A veces, ganar se parece sospechosamente a tener más papeleo. Una derrota es aún peor. Un golpe devastador a tu prestigio divino, el riesgo de rebeliones en casa y la necesidad de empezar de cero a reclutar un nuevo ejército. La guerra para ti no es un evento glorioso. Es la prueba definitiva de tu reinado, un examen brutal que agota tus arcas, tu gente y tus nervios. Desde el primer día en que la doble corona se posa sobre tu cabeza, comienza el proyecto más importante de tu reinado. No es un nuevo palacio, ni un templo para los dioses, aunque también te encargarás de ellos. Es tu tumba, tu casa para la eternidad. Esta no es una preocupación morbosa. Es tu principal deber como garante de la estabilidad de Egipto. Tu supervivencia en el más allá depende de la correcta preservación de tu cuerpo y de tu ajuar funerario. Y el bienestar de Egipto está inexplicablemente ligado a tu destino eterno. El lugar elegido para este proyecto es el Valle de los Reyes, una garganta desolada y abrasada por el sol en la orilla occidental de Tebas. Es un lugar deliberadamente remoto, un laberinto de acantilados de piedra caliza dominado por un pico de forma piramidal natural. Se supone que es un lugar secreto, una necrópolis oculta para protegerte de la amenaza que más te preocupa, los ladrones de tumbas. Claro que, a estas alturas del Reino Nuevo, es el secreto peor guardado de todo Egipto. Es menos un lugar de descanso secreto y más un futuro directorio para cazadores de tesoros con un buen sentido de la orientación. Para llevar a cabo esta obra monumental, empleas a una élite de trabajadores. Este es un hecho histórico fascinante. Los artesanos y obreros que excavan y decoran tu tumba viven en una aldea aislada y construida a propósito para ellos, llamada Set Ma'at, el lugar de la verdad, que hoy conocemos como Deir el Medina. No son esclavos, son funcionarios del Estado, artistas y canteros altamente cualificados que reciben un salario en forma de raciones de grano, pescado y cerveza. Pasan su vida entera construyendo y decorando las tumbas de los faraones y legan su oficio a sus hijos. Eres el mecenas de un gremio secreto y de élite, cuyo único propósito en la vida es prepararse para tu muerte. El proceso en sí es una empresa herculeana. Durante décadas, los canteros, usando solo cinceles de bronce y mazos de piedra, se adentran en la montaña, astilla a astilla. El trabajo es brutal, en pasillos estrechos, oscuros y sin ventilación, bajo un calor sofocante. Una vez que un corredor o una cámara está excavado, los yeseros alisan las paredes y los artistas se ponen a trabajar. Cubren cada centímetro cuadrado con los textos e imágenes más sagrados, el libro de los muertos, el Amduat, la letanía de Ra. No son simples decoraciones. Son un manual de instrucciones mágico, un mapa detallado que tu espíritu necesitará para navegar los peligros del inframundo, enfrentarse a los demonios y superar el juicio de Osiris. Y mientras supervisas todo esto, la ansiedad por los ladrones nunca te abandona. Sabes, con absoluta certeza, que lo intentarán. Las tumbas de casi todos tus predecesores han sido saqueadas, a veces pocas décadas después del entierro. Estás invirtiendo una fortuna colosal, toneladas de oro, plata, lapislázuli, ébano, en un agujero en el suelo que grita, «Tesoro aquí». Esto lleva a una constante innovación en el diseño de tumbas. Y aquí reside una curiosidad poco conocida. La complejidad de las defensas internas. Tu arquitecto, el supervisor de las obras reales, no solo diseña cámaras, diseña engaños.
Tu tumba tendrá pasillos que no llevan a ninguna parte, pozos profundos llenos de escombros y múltiples puertas selladas que esconden muros de roca sólida. El objetivo es frustrar, confundir y agotar a los ladrones. Tu arquitecto te presenta el plano final. Tiene más pasadizos secretos y paredes falsas que una novela de espías. Lo apruebas, esperando que los ladrones se pierdan, se desesperen y decidan que robar a un noble menor es mucho más fácil. Este enfoque en la ocultación marca un cambio radical con respecto a las pirámides del Reino Antiguo, un tema que genera un interesante debate académico. ¿Por qué tus antepasados abandonaron las monumentales y visibles pirámides en favor de estas tumbas ocultas? Fue simplemente una decisión práctica, una admisión de que las pirámides eran imposibles de proteger, o reflejaba también un cambio teológico, un nuevo enfoque en el viaje subterráneo a través del inframundo, la Duat, en lugar de un ascenso estelar hacia el sol, como simbolizaban las pirámides. Probablemente fue una mezcla de ambas, pero la conclusión es la misma. La mejor defensa es que no te encuentren. Todo este proyecto tiene, por supuesto, un coste astronómico. El supervisor del tesoro te presenta el informe trimestral de gastos de la tumba. Te das cuenta de que tu vida eterna está costando más que una guerra de tamaño medio contra los nubios. Por un breve momento, consideras la posibilidad de reencarnarte como un babuino sagrado. Su alojamiento en el más allá parece mucho más asequible. Periódicamente visitas las obras. Caminas por los pasillos polvorientos, iluminados por lámparas de aceite, y ves tu propio rostro pintado en las paredes, conversando con Osiris y Anubis. Es una experiencia profundamente extraña. Supervisar la puesta en escena de tu propia muerte. Inviertes todos tus recursos en ello, esperando que te asegure la inmortalidad, sabiendo que tu mayor enemigo no serán los demonios del inframundo, sino la codicia de tus propios bisnietos. Eres un dios viviente, el señor de las dos tierras, el terror de tus enemigos. Pero un día te despiertas con un dolor punzante y palpitante en la mandíbula, un dolor de muelas. En ese instante, toda tu divinidad se evapora. El dolor es el gran ecualizador, una miseria brutalmente humana que te recuerda tu frágil caparazón mortal. No puedes gobernar, no puedes concentrarte en los informes del visir, no puedes mantener una sonrisa serena, solo existe el dolor. Llamas al Sunway, tu médico. No es un científico en el sentido moderno, es un sacerdote, un escriba y un hechicero, todo en uno. Llega con su caja de madera que contiene sus instrumentos y remedios. Espátulas de bronce, pinzas, frascos con polvos de hierbas y minerales. Lo miras con una mezcla de esperanza y pavor. Su diagnóstico puede seguir dos caminos. Quizás la causa es natural, un gusano que, según la creencia popular, se ha metido en tu diente. O quizás la causa es sobrenatural. Has ofendido a Sekhmet, la diosa leona de la plaga, y este dolor es tu castigo. El tratamiento comienza con lo práctico, ya que, y este es un hecho histórico conocido, la medicina egipcia tenía un lado sorprendentemente empírico. El papiro Edwin Smith, por ejemplo, es un tratado quirúrgico que aborda lesiones traumáticas con un enfoque casi científico, describiendo diagnósticos y tratamientos sin recurrir a la magia. Así que tu médico podría empezar probando una receta, una pasta hecha de incienso, comino y polvo de cebolla para aplicarla sobre la encía. O quizás un enjuague con agua salada y cerveza. Esperas mientras el sabor horrible de la pasta llena tu boca a que surta efecto. Pero cuando el dolor es causado por un absceso profundo, estos remedios no suelen funcionar. Y es entonces cuando el esoberuenovillo recurre a su principal herramienta, la magia. Saca un rollo de papiro y comienza a recitar un largo encantamiento.
La idea es expulsar al demonio que causa el dolor o apaciguar al dios ofendido. Tu médico ha pasado de ser un farmacéutico a un exorcista. Durante una hora te ha estado aplicando una pasta maloliente sin éxito. Su siguiente brillante idea es cantarle a un dios cocodrilo. En este punto no estás seguro de qué es peor, si el dolor de muelas o la cura. Para aumentar la eficacia de sus remedios, los médicos egipcios utilizaban una curiosidad poco conocida: el respaldo divino. Muchas recetas médicas escritas en papiro no son solo una lista de ingredientes. Comienzan con una introducción como el comienzo del remedio que la diosa Isis le dio a Ra para curar su terrible dolor de cabeza. Es, en esencia, un patrocinio de una celebridad divina. La pasta de miel y cilantro que te estás aplicando parece mucho más potente si crees que es la receta personal del mismísimo dios Tot, el de la magia y el conocimiento. Esta dualidad es el centro de un debate académico entre los historiadores de la medicina. Los médicos egipcios distinguían entre ciencia y magia, o las veían como dos partes inseparables de la curación. Cuando tu médico te da una hierba y recita un hechizo, ¿está cubriendo todas sus bases o crees sinceramente que el hechizo es lo que activa las propiedades curativas de la hierba? La visión del mundo egipcia no separaba lo físico de lo espiritual. Para ellos, curar tu cuerpo sin curar tu espíritu era un trabajo a medias. Al final, para un absceso severo, nada de esto funciona. La infección se extiende, la mandíbula se te hincha, tienes fiebre. Eres el hombre más poderoso de la tierra, capaz de movilizar ejércitos y construir monumentos que durarán milenios, pero podrías morir por una simple infección bacteriana. Puedes ordenar a 20.000 hombres que marchen hacia Siria, pero no puedes ordenarle al absceso de tu molar que se rinda. Es el rebelde más desafiante de todo tu reino. El alivio llega finalmente de la peor manera. El diente, carcomido por la infección, se afloja y cae. ¿Consideras seriamente la posibilidad de darle un entierro real en su propia pirámide en miniatura, como advertencia para los demás dientes? La experiencia te deja débil y humillado, un recordatorio de que, bajo la corona y los títulos, estás atrapado en un cuerpo dolorosamente frágil. Justo cuando crees que has gestionado todas las amenazas internas posibles, llega un nuevo dolor de cabeza, uno que viene de más allá de las fronteras de tu divino reino. Una delegación extranjera ha llegado. Quizás son los hititas desde el norte o los babilonios desde el este. Su llegada es un gran espectáculo. Vienen con una caravana cargada de tributo, que es una forma educada de llamar a los regalos carísimos, diseñados para impresionarte y al mismo tiempo demostrar que son una potencia a tener en cuenta. Te preparas para la audiencia no con la anticipación de un nuevo aliado, sino con el cansancio de alguien que se prepara para una negociación muy larga y delicada. El principal problema de la diplomacia es el protocolo. En Egipto, tú eres un dios. La gente se postra ante ti. Pero el enviado del gran rey de los hititas no lo hace. Se inclina respetuosamente, sí, pero no se arrastra por el suelo. Y la carta que te lee, escrita en una tablilla de arcilla en acadio, la lengua franca internacional, comienza con una frase que te irrita profundamente. A mí, hermano, el gran rey de Egipto. Hermano, tienes docenas de hermanos de sangre a los que apenas toleras. Y ahora este rey extranjero que se cree el centro del universo se autodenomina tu igual. Preferirías al Horus viviente, señor de todo lo que el sol circunda, pero tienes que aceptar hermano y fingir que no te ofende. Esta correspondencia entre hermanos está muy bien documentada y es nuestro hecho histórico principal aquí, las cartas de Amarna. Este archivo de más de 300 tablillas
de arcilla descubierto en la antigua capital de Akenatón es una ventana fascinante al mundo de la diplomacia de la Edad del Bronce final. Las cartas revelan una red compleja de alianzas, quejas y negociaciones entre Egipto, el imperio hitita, Babilonia, Mitanni y otros estados vasallos. Muestran a los grandes reyes regateando precios, discutiendo sobre las fronteras y, sobre todo, pidiendo oro, mucho oro. El intercambio de regalos es el pilar de esta relación, pero también una fuente constante de conflicto. Es el equivalente antiguo a las reseñas de productos en línea. En una de las cartas de Amarna, el rey de Babilonia se queja amargamente a tu predecesor. El oro que me enviaste no era puro. Cuando lo metí en el horno, apenas salió la mitad de oro de verdad. Así que ahí estás tú, el Dios Rey, teniendo que gestionar un departamento de atención al cliente divino. Tienes que dictar una respuesta diplomática que básicamente dice: estamos experimentando un volumen de correspondencia más alto de lo normal, por favor, espere, mientras investigas si el supervisor del tesoro ha estado diluyendo los lingotes de oro otra vez para ahorrar un poco. Una herramienta clave en tu arsenal diplomático son los matrimonios estratégicos. Para sellar un tratado, a menudo aceptas a una princesa extranjera en tu harén como esposa secundaria. Y aquí descubrimos una curiosidad poco conocida que revela la arrogancia egipcia. Esta era una calle de un solo sentido. Tú recibías con gusto a 200 princesas de Mitanni, Babilonia o Hatti, pero jamás enviarías a una princesa egipcia, la hija de un dios, a casarse con un rey extranjero. En otra carta de Amarna, el rey de Babilonia pide una de tus hijas en matrimonio. La respuesta del faraón es tajante y famosa. Desde tiempos inmemoriales, la hija de un rey de Egipto no se le ha dado a nadie. No era negociable. Era una cuestión de prestigio cósmico. Esta actitud alimenta un debate académico sobre el verdadero equilibrio de poder en la época. ¿Era Egipto la superpotencia indiscutible que su propia propaganda afirmaba ser, o era más bien un primero entre iguales en un club de grandes imperios? Tus relieves muestran al mundo entero postrado a tus pies. Pero las cartas de Amarna pintan un cuadro de un mundo multipolar, donde reyes poderosos se tratan como iguales, negocian duramente y conspiran unos contra otros. Estás en tu trono, proyectando una imagen de dominio absoluto, pero sabes perfectamente que a miles de kilómetros de distancia, el rey hitita está haciendo exactamente lo mismo en su propia corte. Y los propios enviados son una molestia. Se quedan en tu corte durante meses, a veces incluso años, mientras se negocian los detalles de un tratado. Tienes que alojarlos, alimentarlos y entretenerlos, todo con un coste enorme para tu tesorería. Son, en esencia, espías con inmunidad diplomática. Observan la fuerza de tu ejército, las intrigas de tu corte y el estado de tus finanzas. El enviado de Mitanni lleva ya 6 meses en Tebas. Ha comido tantos patos asados que probablemente ha afectado a la población local de aves acuáticas y ya sabe más chismes del palacio que tú. Estás tentado de enviarlo a un largo y agradable viaje turístico, sin billete de vuelta, al desierto más remoto. Al final, la audiencia termina. Has mantenido la paz, pero la interacción te deja un sabor amargo. Allá fuera, más allá de la seguridad de tus fronteras, hay otros hombres que se creen tus iguales. Es un hecho irritante, innegable en la vida de un dios. Después de tratar con burócratas, familiares, sacerdotes y diplomáticos, ¿qué haces para relajarte? ¿Existe el tiempo libre para un dios? La verdad es que tus pasatiempos rara vez son solo por diversión. Son, como todo lo demás en tu vida, una extensión de tu deber real, una actuación de poder. El pasatiempo real por excelencia es la caza, pero no es un simple deporte.
Es una demostración de tu dominio sobre las fuerzas del caos, que a menudo se representan como animales salvajes. Es un hecho histórico que faraones como Tutankamón y Amenhotep III se enorgullecían de sus hazañas cinegéticas. Se hacían representar en sus carros, disparando flechas a leones, toros salvajes y antílopes. Eran eventos muy organizados, casi teatrales, en cotos de caza del desierto, donde los animales a veces eran soltados para que el rey los cazara. Era más un espectáculo de poder que un deporte de riesgo. Y si te gustan los animales, no te conformas con perros o gatos. Como faraón, puedes tener la mascota que quieras, y la elección suele ser excéntrica. Aquí encontramos una curiosidad poco conocida, la existencia de zoológicos reales desde épocas muy tempranas. En Hieracómpolis, los arqueólogos descubrieron un zoológico de hace más de 5.500 años, que contenía los restos de hipopótamos, elefantes, babuinos y leopardos. Algunos de los esqueletos mostraban fracturas curadas, lo que indica que fueron cuidados en cautiverio durante mucho tiempo. Así que, mientras el hijo de un noble pide un pony, tú le regalas a tu heredero un hipopótamo semidomesticado. Es menos práctico para montar, pero mucho más efectivo para intimidar a los embajadores visitantes. Cuando no estás cazando, puedes relajarte con un juego de mesa. Tu favorito es el Senet. Es un juego para 2 personas en un tablero de 30 casillas, y es una mezcla de estrategia y suerte, como el backgammon. Pero por supuesto, no es solo un juego. El tablero representa el viaje del alma a través del inframundo. Cada casilla tiene un significado, y las últimas representan la llegada exitosa al campo de juncos. Así que, incluso en tus momentos de ocio, estás ensayando para tu muerte. Estás jugando una partida de Senet con tu visir. Vas ganando, pero él saca la tirada perfecta y te envía de vuelta a una casilla que simboliza la desgracia. Lo acusas de hacer trampas. Él insiste en que los dioses así lo han querido. Haces una nota mental para revisar el presupuesto de su departamento con lupa. Al día siguiente, algunos faraones tenían intereses personales que iban más allá de los deberes habituales, lo que nos lleva a un interesante debate académico. ¿Hasta qué punto las pasiones personales de un faraón moldeaban la cultura y la política de su reinado? El caso más extremo es Akenatón y su obsesión religiosa. Pero hubo otros. Tutmosis III, el gran faraón guerrero, era también un botánico aficionado. En las paredes de una sala del templo de Karnak, hizo registrar con gran detalle la flora y fauna exóticas que encontró en sus campañas por Siria. Amenhotep II se jactaba de su increíble destreza atlética, afirmando que nadie podía tensar su arco y que podía disparar una flecha a través de un lingote de cobre de un palmo de grosor mientras conducía su carro. Estas aficiones no eran secretas, eran parte de su imagen pública, una prueba más de su superioridad divina. Con un poder absoluto, es fácil que tus aficiones se salgan de control. Puedes desarrollar una obsesión por erigir estatuas colosales de ti mismo, como Ramsés II. O puedes decidir, como Akenatón, que la capital actual es aburrida y construir una ciudad completamente nueva en medio del desierto. No hay nadie que te diga, Su Majestad, tal vez construir una docena de estatuas de 30 metros de altura de sí mismo sea un poco excesivo. Tu pasatiempo es ley. Pasas toda la tarde practicando tiro con arco para demostrar tu divinidad. Fallas estrepitosamente y la flecha cae en el estanque de los peces del palacio. Inmediatamente, declaras que el pez más cercano es un oráculo sagrado y que el lugar donde cayó la flecha es ahora un sitio santo. No ha sido un fallo, ha sido una revelación divina. Problema resuelto. Al final, te das cuenta de que apenas tienes pasatiempos. Solo tienes diferentes tipos de trabajo.
Cazar es trabajo político. Jugar es trabajo religioso. Practicar deportes es trabajo de propaganda. Incluso tu tiempo de descanso está programado. Es un acto público, una reafirmación de tu... La corona es pesada, pero la obligación de llevarla nunca descansa. Pasan las décadas. Has sobrevivido a las conspiraciones familiares, a las guerras, a las enfermedades y a la aplastante carga de los dioses. Eres viejo, tu pelo está cano, tu cuerpo se siente frágil. Caminas por los patios de los templos que has construido. Pasas junto a las docenas de estatuas colosales que llevan tu rostro. Un rostro ahora joven y ajeno a ti. Deberías sentir el orgullo del deber cumplido, la serenidad de un legado asegurado. En cambio, sientes una profunda y fría ansiedad, porque sabes que tu batalla más importante está a punto de empezar, la batalla contra el olvido. Tu mayor miedo no es la muerte, sino la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Este es un hecho histórico aterrador y muy real en Egipto. Has visto lo que les ocurrió a otros. A la gran reina Hatshepsut, cuyo sucesor, Tutmosis III, hizo martillar sistemáticamente sus cartuchos y destruir sus estatuas, intentando borrarle la historia. O al hereje Akenatón, cuyos sucesores desmantelaron su capital, destrozaron sus monumentos y omitieron su nombre de todas las listas de reyes. No es solo la muerte. Es la aniquilación retroactiva, el acto de hacer que nunca hayas existido. Miras a tu hijo, tu heredero, el hombre al que le has enseñado todo. Lo has nombrado corregente para asegurar una transición pacífica. Pero, ¿puedes confiar en él para proteger tu legado? Él querrá dejar su propia huella. Y la forma más fácil y barata de construir un nuevo templo es usando los bloques de uno antiguo. Tu magnífico pilón puede convertirse en los cimientos de su sala hipóstila. Le das un recorrido por tu templo mortuorio. Algún día, todo esto será tuyo, le dices. Él mira tu estatua de granito de 10 metros y responde, es impresionante, padre, pero creo que mi rostro quedaría mejor en ella. Te ríes, pero es una risa nerviosa. Esa noche, ordenas a los sacerdotes que añadan unas cuantas maldiciones extra a la entrada. De tu tumba, por si acaso, inspeccionas las listas reales, como la del templo de Ábidos, donde tu nombre está tallado en una larga secuencia que se remonta hasta el legendario Menes. Estas listas son tu prueba de legitimidad, tu árbol genealógico divino. Pero sabes que son documentos políticos, no históricos. Los reyes considerados ilegítimos, como Akenatón o Tutankamón, a menudo eran simplemente omitidos, creando un vacío en la cronología. ¿Sobrevivirá tu nombre a la próxima edición de la Churbo? ¿Historia? A veces, la destrucción no nace del odio, sino del pragmatismo, una curiosidad poco conocida de la estatuaria egipcia. Un faraón posterior, con prisa y con pocos recursos, podría simplemente tomar una de tus estatuas, hacer que sus escultores le lijaran un poco la cara para que se pareciera más a él, y luego tallar su propio nombre en el pedestal. Es el equivalente antiguo del reciclaje, y significa que tu rostro divino podría acabar siendo remodelado para parecerse a tu nieto, que tiene una nariz que nunca te ha gustado. Has encargado 100 estatuas de ti mismo, no solo por vanidad, sino como una apuesta estadística. Esperas que tus sucesores se cansen de retocarlas todas y por pura pereza dejen algunas intactas. Y esto alimenta un debate académico sobre las motivaciones reales de estas purgas. ¿Fue siempre un odio personal, como parece ser el caso entre Tutmosis III y Hatshepsut? ¿O a veces se consideraba un acto piadoso para restaurar el Ma'at? La herejía de Akenatón fue tan traumática que borrar su memoria se vio como una forma de sanar la tierra y aplacar a los dioses ofendidos. ¿Era venganza personal o un reinicio cósmico?
Miras hacia atrás en tu largo reinado y te preguntas si has cometido algún crimen ideológico que pueda justificar tu futura eliminación del registro. Al final, todo se reduce a tu ren, tu nombre. Para los egipcios, el nombre es una parte esencial del alma. Para que tu espíritu sobreviva, tu nombre debe ser recordado, leído y pronunciado por los vivos. Por eso lo has tallado en cada columna, en cada dintel, en cada obelisco. No es vanidad, es un seguro de inmortalidad. La idea de que un obrero con un cincel borre las formas sagradas de tu cartucho es la perspectiva de una segunda muerte, mucho más permanente. Has ordenado que tu nombre sea tallado en jeroglíficos de 2 metros de altura en tu último pilón. El arquitecto te preguntó si no era un poco grande. Le dijiste que lo hiciera de 3. ¿Quieres que sea tan monumentalmente difícil de borrar que cualquier futuro vándalo simplemente suspire, niegue con la cabeza y se vaya a buscar un objetivo más fácil? Tu legado no depende de los dioses, sino de la pereza de las generaciones futuras. Y entonces llega el momento final. Tu larga lucha contra la enfermedad, la vejez y el tiempo termina. El dolor cesa. Los susurros de los cortesanos se desvanecen. Hay un instante de silencio, un vacío. Sientes una ligereza, como si te desprendieras de un peso inmenso. Tubá, tu alma con cabeza humana, se separa de tu cuerpo y aletea, confundida en la habitación, observando la escena. Tu viaje por este mundo ha terminado. Tu peligrosa travesía por el inframundo acaba de comenzar. Ya no eres el faraón. En el instante de tu muerte te conviertes en el Osiris. Tu cuerpo, antes el recipiente sagrado de Horus, ahora es simplemente el cuerpo, un objeto que debe ser preservado a toda costa. Tu familia llora, sus lamentos llenan el palacio, pero los sacerdotes, ritualistas ya están trabajando. Son eficientes, solemnes, casi como si fueras parte de una línea de montaje divina. Tu cuerpo es llevado a la Wabet, la tienda de purificación, un lugar en la orilla oeste donde los embalsamadores, los sacerdotes de Anubis, comenzarán su sagrada y horrible tarea. El aire huele a natrón, a resinas, a serrín y a ese olor dulce y metálico de la muerte. Desde tu perspectiva etérea, lo observas todo con una pasividad impotente. Aquí comienza el hecho histórico de tu momificación. Primero, el cerebro. Un sacerdote introduce un largo gancho de bronce por tu fosa nasal, rompe el hueso etmoides y empieza a batir tu cerebro hasta convertirlo en una pulpa licuada que luego drena fuera de tu cráneo. Ves cómo tus pensamientos, tus recuerdos, tus miedos y tus planes salen de tu nariz en coágulos sanguinolentos. Es una humillación grotesca. Luego, hacen una incisión en tu costado izquierdo. A través de ella, extraen tus órganos internos, el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Solo el corazón, la sede de la conciencia, se deja en su sitio. Lo necesitarás para el juicio final. Los demás órganos se lavan, se empaquetan y se guardan en 4 vasos canopos, cada uno protegido por uno de los hijos de Horus. A continuación, tu cuerpo vacío se rellena y se cubre con una montaña de natrón, una sal natural deshidratante, y ahí yaces durante 40 días, mientras la sal absorbe todos los fluidos de tus tejidos. Te conviertes en una cáscara, una versión divina de la carne curada. Siempre supiste que eras especial, pero nunca imaginaste que tu viaje a la eternidad comenzaría pareciéndose tanto al proceso de hacer cecina. Es el acto final de la vulnerabilidad, ser reducido a un objeto en un proceso químico. Pasados los 40 días, tu cuerpo seco y quebradizo es llevado a otra tienda, la casa hermosa, donde comienza el envoltorio. Te limpian, te ungen con aceites y resinas preciosas, y luego, con una paciencia infinita, te envuelven,
en cientos y cientos de metros de las más finas vendas de lino. Entre las capas colocan amuletos mágicos para protegerte, y mientras lo hacen, un sacerdote lector recita sin cesar hechizos del libro de los muertos. Y aquí entra en juego una curiosidad poco conocida y un debate académico: el método exacto de la excerebración. ¿Usaban siempre un gancho? ¿O a veces vertían enzimas para disolver el cerebro y simplemente drenarlo? Los textos no son manuales de cómo hacerlo, por lo que gran parte se basa en la especulación y el análisis de cráneos. El embalsamador jefe levanta el gancho. El aprendiz pregunta: ¿estás seguro de que esa es la herramienta correcta? El maestro responde: solo hay una forma de averiguarlo. Tú, o lo que queda de ti, realmente esperas que esté bromeando. Finalmente, el envoltorio termina. Eres una figura anónima, un capullo de lino. Se coloca sobre tu rostro una máscara de oro con tu imagen idealizada. Entonces, se realiza la ceremonia de la apertura de la boca. El sumo sacerdote toca simbólicamente tu boca, ojos y oídos con instrumentos rituales para restaurar mágicamente tus sentidos en el más allá. Estás listo. Tu momia es colocada dentro de un nido de ataúdes dorados, cada uno encajando dentro del anterior, y finalmente dentro de un pesado sarcófago de piedra. Una gran procesión te lleva a tu tumba en el valle. Tu último sonido de este mundo es el chirrido de la piedra contra la piedra, mientras la puerta de tu tumba se sella, sumiéndote en una oscuridad y un silencio que durarán, o eso esperas, para siempre. Y así, la puerta de la tumba se cierra. El ruido del mundo se desvanece, reemplazado por un silencio profundo, un silencio que lo abarca todo. Siente cómo ese silencio te rodea ahora, en tu habitación. La larga y ansiosa vida del faraón ha terminado. Su lucha ha terminado. Ahora solo hay quietud. Deja que la historia se desvanezca, como la tinta sobre un papiro antiguo. Deja que las preocupaciones del día, tus propias batallas, también se desvanezcan con ella. Siente el peso de tus párpados, tan pesados como la tapa de un sarcófago. Siente cómo tu cuerpo se hunde suavemente en el colchón, encontrando su propio lugar de descanso. No hay nada que hacer ahora. No hay nada que decidir. El único sonido es el zumbido suave del ventilador, como el viento lejano del desierto, o quizás el silencio de la noche. Con cada respiración te hundes un poco más en la calma. Inhala y exhala, dejando ir cualquier tensión que quede. El faraón ha comenzado su viaje por el inframundo, pero el tuyo, esta noche, te lleva a un lugar mucho más pacífico, un lugar de descanso profundo y reparador. La oscuridad te envuelve como las vendas de lino más suaves, protegiéndote, calmándote. No hay nada que temer. Estás a salvo, estás en paz. Es hora de descansar, es hora de dormir. Duerme, descansa ahora.